o de intento de construcción de una nueva racionalidad, en la idea del establecimiento de hombres fuertes o mujeres fuertes en los regímenes políticos para tratar de mantener el poder, desde luego, y encauzarlo hacia la realización de determinados objetivos. Esto es lo que le hemos llamado como categoría general populismo, que desde luego tiene muchos problemas porque ahí hay gente de izquierda, gente de derecha, una mezcla de valores, etcétera. Pero lo que estamos, me parece, tratando de ver y observar, más que tratando de ver, observando, son la existencia de hombres fuertes que están precisamente haciéndose del poder político de manera legitimada para, una vez en el cargo, ejercer ese poder político de una forma que contrasta con esta manera en la que se estuvo realizando a finales de los años 50. Y entonces aquí viene una pregunta central para mí, y es esta. ¿Es posible que frente al populismo, o es mejor, o lo voy a plantear de una manera más clara, los populistas aceptan esta racionalidad constitucional, esta legitimación constitucional, este ejercicio de racionalidad imponiendo normas jurídicas y con ello tratando de conseguir ciertas formas de conducta, o no están ellos interesados, los distintos líderes, en obtener o llevar a cabo o ejercer el poder de esta manera a la que yo me estoy refiriendo. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos ejemplos en el mundo, muchos ejemplos en el mundo. Está el caso de Turquía, está el caso de India, el caso de China, los países de la ex Unión Soviética. En nuestro continente tenemos a Venezuela, tenemos a Bolivia, varios de estos casos en los que me parece que se está buscando una instrumentalización del derecho en general y de la Constitución en particular. Entonces, ¿cuál es el papel, dicho así, obvio, de los jueces constitucionales? Pues mantener desde luego la supremacía constitucional. Pero entonces viene un problema. ¿Cuál es? Que dentro de los órdenes o de los modelos o de las formas de expresión diferenciadas, insisto, y muy diferentes unas de otras, del populismo, sí hay unos intentos por conquistar, por doblegar, por mantener la Suprema Corte de Justicia de conformidad o en alineamiento de estos valores populistas que desde luego no son los propios valores constitucionales. ¿Por qué? Porque no se aceptan ciertas reglas del juego, no se aceptan los cambios democráticos, no se acepta la sustitución de las élites, de unas élites políticas por otras, tampoco se acepta siempre la manifestación o el mantenimiento de una serie de libertades de distinto signo en estos países, desde libertades muy tradicionales como la de expresión, tránsito, reunión, asociación, hasta otras más complejas como pueden ser las que tienen que ver con las preferencias sexuales, las religiosas, esta parte que tiene mucho más relación con el modo en que cada quien se concibe a sí mismo. Y este es un tema que sí me parece que debemos tener claro de cómo actúan o qué pasa con las cortes constitucionales, tribunales constitucionales, como se llamen, y con los jueces constitucionales en tiempos de populismo. Desde luego hay un primer factor que es bastante claro y es apoderémonos de la Corte utilizando los mecanismos legítimos que están previstos en las correspondientes constituciones. Si el presidente Trump tuvo la posibilidad de nombrar a Kavanaugh y después nombrar a Barrett para sustituir en este segundo caso a la señora Ginsburg, pues evidentemente lo aprovechó, llevó personas muy cercanas a su círculo político, muy cercanas a su ideología, para tratar de hacerse cargo, de hecho ya lo consiguió, de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y con eso manejar, amoldar, ajustar, como ustedes quieran, la propia Constitución a su proyecto político y eso, desde luego, para que no se genere rechazos, no se generen contradicciones con lo que él piensa o lo que él postula frente a lo que los tribunales van a decidir. Ahí hay un problema interesante, ¿por qué? Porque la manera en la que se hace de esos jueces, el presidente Trump u otros muchos personas en la actualidad, pues no es una forma en sí misma reprochable, porque está utilizando los mecanismos
que prevé el propio orden jurídico, el propio orden constitucional para poner a personas afines que, insisto, tengan una mayor cercanía, una mayor interpretación. Ahí el reproche podría ser simplemente de si las personas son idóneas para ocupar el cargo y dos, si los juegos de frenos y contrapesos entre, por ejemplo, la presidenta de los Estados Unidos y el Senado ajustan, alcanzan o no, pero la verdad es poco reprochable. Un segundo problema, que es a mí el que más me preocupa de todos, es qué sucede cuando no es el poder político el que trata de amoldar a la Suprema Corte o Tribunal Constitucional, sino es el propio órgano el que trata de amoldarse al proceso político que está viviendo afuera. Este es un asunto que, como ustedes comprenderán, es muchísimo más preocupante. Es decir, a mí nadie me está imponiendo nada, sino que yo me hago parte del movimiento político que se está viviendo y subsumo, ajusto, complemento mis decisiones jurisdiccionales con lo que el movimiento político quiere. Y esto sí me parece que es un asunto bien delicado que tenemos que tener en cuenta. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasa si en lugar de que los jueces, insisto, sean puestos o impuestos, los jueces que ya estaban generados en otros momentos históricos, inclusive plenamente democráticos, en un determinado caso empiezan, insisto, a amoldarse a las pretensiones del proceso político y suponen que su tarea como jueces constitucionales no es desarrollar los valores constitucionales, sino desarrollar los valores del proceso político? De esto hay muchos ejemplos. Uno que a mí me gusta, no por el resultado, sino me gusta por lo bien estudiado que está, es la manera en que los jueces alemanes, cuando llegó el nacionalsocialismo, se hicieron jueces nacionalsocialistas y no jueces, déjenme decirlo así, o no se mantuvieron como jueces de Weimar, de la Constitución de Weimar de 1918. Lo que en ese caso se observa, y es bastante fácil de comprobar, es que los jueces, en lugar de mantener los valores bastante progresistas, por lo demás, de la Constitución de Weimar, empezaron a adoptar las prácticas, empezaron a desarrollar judicialmente los valores del nacionalsocialismo, al extremo de que pronto se desdibujó completamente el orden jurídico de Weimar y empezaron a prevalecer no solo las normas que se habían generado por el nuevo orden nacional socialista, sino también los valores en este sentido. Tengo yo un par de libros muy interesantes en los cuales uno puede ver con enorme facilidad que jueces bien formados de universidades excepcionales, algunas de ellas las mejores de su tiempo, poco a poco fueron yendo a una deriva autoritaria, fueron adoptando valores nacionalsocialistas y fueron construyendo sus interpretaciones y sus sentencias conforme a los valores nacionalsocialistas que desde luego no podían estar reflejados ni material ni históricamente en la Constitución de Weimar. Uno, porque la Constitución de Weimar tenía un toque liberal extraordinario, y dos, porque el nacionalsocialismo nació varios años después de la conclusión de la Constitución de Weimar. Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo particularmente delicado de qué pasa cuando los jueces empiezan a sentir que lo suyo no es la Constitución. Déjenme ponerlo en esta frase, que los jueces pierden lealtad constitucional y los jueces se hacen parte del sistema político que está en marcha. Pues lo que uno se encuentra ahí, como en otros muchos ejemplos que uno podría poner ahora y que seguramente saldrán en las preguntas y respuestas que más adelante tenemos, o en los comentarios que ustedes quieran hacer, no necesariamente preguntas y respuestas. Esta es una clase abierta, me dijo el maestro Giovanni. Lo que me parece interesante es que nos demos cuenta qué pasa cuando esos jueces, repito, y esta es mi idea central, se empiezan a asimilar como parte del proceso. Las maneras en las que esto se puede expresar son variadas. La primera, desde luego, es una forma, me voy a poner un extremo muy abierta, cuando el juez declara, asume, entiende que lo suyo es aplicar esos valores. Hay varias sentencias que se produjeron en el régimen franquista en la cual los jueces textualmente dicen que lo que están haciendo es aplicar los valores superiores, etcétera, etcétera, para efectos de desarrollar una sociedad, etc. Ahí no hay ninguna duda en ese sentido.
Puede ser que las normas tuvieran origen democrático, puede ser que los nombramientos de los jueces hubieran sido también mediante todas las formas de esa cuestión democrática, pero las interpretaciones empiezan a hacerse a partir de una serie de valores que no están, ojo, que no están establecidos en la propia Constitución.